Bueno, bienvenidos a una nueva clase sobre esta importante temática titulada En realidad, ¿qué es geografía? ¿Por qué se desconoce o se ignora gran parte de su contenido? Entonces, mi nombre es José Alfredo López Hoyos. Soy geógrafo perdidamente apasionado por la docencia. Bienvenidos nuevamente a su canal, GeoJose el Profe. Y obviamente la imagen de este niño que muestra, digamos, un conjunto de contrastes, así como las diversas situaciones que se presentan en contextos geográficos. Entonces, geografía ambiental. Anteriormente hice alusión a la geografía física, después a la geografía humana y actualmente llegamos a lo que es geografía ambiental, que tiene gran incidencia con las anteriores. Entonces, empezando, planificación ambiental. La planificación ambiental es, digamos, la estructuración de planes para el mejoramiento de entornos habitados por seres humanos o por animales, ya, para generar, digamos, un mejor ambiente y convivencia, tanto entre seres humanos como entre animales, como entre seres vegetales y cada uno de ellos, es decir, el ser humano involucrado con los animales, con los vegetales y con toda, digamos, la gama natural que hace parte de su medio de convivencia. Así es que funciona la geografía, una articulación de diversos contextos y también de diversas disciplinas. Entonces, ordenamiento ambiental del territorio. ¿En qué consiste el ordenamiento ambiental del territorio? En mirar las bases ecológicas y cómo se pueden beneficiar de acuerdo a un buen diseño de áreas, por ejemplo, para cultivos, áreas para la avicultura, áreas para la conservación de animales y también de plantas nativas, ¿ya? Para ello se requiere de un ordenamiento ambiental del territorio, ¿ya? En donde se clasifiquen las áreas para tales usos, ¿ya? Para uso agrícola, para uso de conservación de especies animales, para uso de conservación de plantas nativas. Así funciona el ordenamiento y así funciona la planificación, que va muy de la mano del ordenamiento ambiental del territorio. Seguidamente se habla de diagnóstico ambiental. ¿En qué consiste el diagnóstico ambiental? En una serie de resultados que demuestran, por ejemplo, que tales áreas se tienen que modificar porque están perdiendo mucha vegetación a causa de la expansión de la actividad ganadera. Entonces hay que desalojar las cabezas de ganado de ese lugar y llevarlas a otra franja donde sí puedan funcionar bien y empezar a reforestar esa área que anteriormente fue afectada por el desarrollo de la ganadería. Y la síntesis ambiental es una serie de conclusiones que se destacan después del diagnóstico ambiental y después de la intervención del territorio ante los resultados del diagnóstico ambiental. La síntesis ambiental es una serie de conclusiones, ¿ya?, como objetivo final de un proyecto de tipo socioambiental. Posteriormente hago alusión a lo que son las políticas nacionales ambientales. Entonces, para el caso de Colombia, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que digamos se basa en la destinación y legalización de áreas ambientales de gran importancia, como son los parques nacionales naturales, como el caso del Parque Nacional Natural Paramillo, el Parque Nacional Natural Tayrona,
el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena, el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Nacional Natural Serranía del Cocuy, entre otros parques nacionales naturales. De igual manera, las reservas de la biosfera también son de gran importancia. Los DMI, que son los distritos de manejo integrado, que principalmente abarcan lo que son humedales, los sitios Ramsar, que los sitios Ramsar son una política a nivel global, principalmente se creó allá en Suiza, un país del occidente de Europa, que limita tanto con Italia como con Francia. ¿Ya? Uno de los países más desarrollados a nivel global. ¿Ya? También reservas naturales de menor tamaño, como digamos reservas forestales. ¿Ya? Los parques nacionales naturales son los de mayor magnitud. Encontramos entonces el SINA, Sistema Nacional Ambiental, que se encarga de elaborar una serie de políticas en pro de la conservación ambiental en los ecosistemas estratégicos que hacen parte de Colombia y de las especies que abarcan cada uno de estos ecosistemas. Asimismo, encontramos a institutos como el SIAC, Sistema de Información Ambiental para Colombia, el IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el INDERENA, Instituto de Recursos Naturales, y el INVEMAR, Instituto de Investigaciones Marino-Costeras, hablando en este caso de políticas nacionales, ¿ya? Políticas nacionales ambientales. Seguidamente se hace alusión a las corporaciones autónomas regionales, las conocidas CARS, ¿ya? La CBS, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinu y San Jorge, que hacen parte del Departamento de Córdoba y de Sucre. La CRA, Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Cormagdalena, Corporación Autónoma Regional del Magdalena, hablando de la región Caribe, y de la región andina, Corantioquia, Corporación Autónoma Regional del Departamento de Antioquia. Cornare, Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro y Nare. ¿Ya? Y la CAR Cundinamarca, que se ubica en el departamento de Cundinamarca, donde se localiza la capital nacional, es decir, la ciudad de Bogotá. ¿Ya? Asimismo, encontramos fundaciones como la WWF, que es una fundación internacional que se encarga de la conservación de especies nativas a nivel global. ¿Ya? Asimismo, encontramos la Fundación Heinrich von Steuben, que es una fundación alemana. La Fundación Climate Tracker también es internacional. La Fundación Omaya es nacional y se encarga de la conservación y seguimiento de especies en vía de extinción, como el caso del manatí, que es una especie herbívora que habita en muchos sistemas cenagosos de Colombia. Actualmente se encuentra en vía de extinción esta especie. Institutos como el CENSAT Agua Viva, que se encarga de asuntos similares relacionados con el cuidado del agua, la protección de los páramos, de las reservas naturales y de los sitios estratégicos para la agricultura, la avicultura y la avifauna, entre otros. Y también movimientos sociales como Ríos Vivos, que hacen parte del departamento de Antioquia, ¿ya? Que ha estado en contra de la construcción del megaproyecto Hidroituango. También movimientos sociales como el Agua Contando Historias, que hace parte del norte del departamento de Córdoba, en la zona que hace parte de la Ciénaga Grande del Bajo Sinu, ¿ya? Entre otros movimientos sociales, ¿ya? También obviamente se articulan con líderes sociales y ambientales,
que son defensores de sus territorios. Continuando, ecología cultural. Bueno, la ecología cultural tiene un enfoque, digamos, biológico y también un enfoque humano, ¿ya? Por eso el nombre ecología cultural, es decir, se tienen en cuenta tanto condiciones físico-naturales como humanas, que comprende las sociales, obviamente, y culturales. Entonces, se habla de espacios topofílicos. ¿Qué son los espacios topofílicos? Los espacios de gran agrado para cada persona, ¿ya? Cada persona tiene una percepción del mundo totalmente distinta a la de otra persona, o en gran medida distinta, ¿ya? Los espacios topofóbicos son todo lo contrario, son espacios de desagrado, ¿ya? Para mi caso, yo soy oriundo del municipio de Chimá, Córdoba, ubicado en el norte del departamento de Córdoba, en la región Caribe, una zona de clima cálido, una zona plana, ¿ya? A mí me gusta mucho el frío, los paisajes de montaña y esa sensación térmica que para mí es muy agradable. De 20 grados centígrados hacia abajo para mí son muy agradables. Incluso mi autoestima, digamos, tiende a aumentar en cierta medida cuando estoy en sectores de la región andina de clima medio o frío, y cuando es frío todavía mejor, ¿ya? En cambio, que espacios topofóbicos para mí son esos espacios desérticos. El caso de la Alta Guajira, allá en el norte de la península Guajira, para mí son zonas bastante cálidas, bueno, casi que la misma temperatura de mi zona de origen, pero con la particularidad de que el viento es muy seco, demasiado seco, ¿ya? No hay mucha vegetación y eso para mí no es muy agradable, ¿ya? Tanto física como emocional y espiritualmente, ¿ya? Hay escasa vegetación, hay escasa presencia de animales, el agua es muy escasa, ¿ya? Entonces, este tipo de lugares no son de mi agrado, ¿ya? En cambio, que las zonas de humedales, que también, por ejemplo, en clima cálido, sí son de mucho agrado. Por ejemplo, la zona de la depresión Momposina, a la altura de municipios como Magangué y Monpós Bolívar, para mí es fascinante, ¿ya? Zonas como el Banco Magdalena, lo mismo. Y la zona donde yo habito, que es una zona, un municipio aledaño al complejo cenagoso del Bajo Sinú, también los humedales son de mucho agrado para mí. Ya, las ciénagas como tal, porque hay varios tipos de humedales. Las ciénagas. Ya. Percepción socioambiental, precisamente lo que les acababa de explicar anteriormente. ¿Ya? La percepción socioambiental. Para otros, digamos, las zonas desérticas, marinas, son de mucho agrado. Para mí, no tanto, ¿ya? Eso va en mi capacidad de lectura del territorio. No tanto la capacidad, sino, digamos, el agrado o desagrado que me causen ciertos lugares, ¿ya? Entonces, incidencias en la salud física. Obviamente, digamos, el estrés ahí aumenta. En la zona desértica para mí es muy estresante. Con ese viento seco sentía que mi cabello era más propenso a caídas y cuestiones similares. Emocional también. No me sentí muy alegre en más de 2 días que yo estuve en julio del 2022 allá, ¿ya? Se me bajó la autoestima bastante y espiritual, digamos, porque es que Dios, como creador del universo, nos ha destinado a nosotros una gama, una variedad tan grande de lugares y de condiciones ambientales, ¿ya? Para nuestro disfrute, ¿ya? Entonces,
La conexión espiritual cuando yo me encuentro en una zona fría de alta montaña y en medio del paisaje cultural cafetero, es grandiosísima. Entonces cuando yo más me inspiro a agradecerle a Dios por cada una de sus maravillas, por cada una de sus creaciones. ¿Ya? Yo soy creyente y el no es creyente también se respeta, tendrá sus razones. Pero yo personalmente considero que aunque he vivido situaciones injustas y dolorosas en mi vida, Dios nunca me ha dejado solo. Él siempre ha estado conmigo, me conoce muy bien y también me ha ayudado a conocerme a mí mismo, ¿ya? Y por eso mi sitio de trabajo, con la ayuda de él, va a ser en la ciudad de Manizales, allá en el departamento de Caldas, en la zona conocida como Eje Cafetero, ¿ya? Porque hay que tener en cuenta eso. El entorno laboral también es muy importante, ¿ya? Dependiendo de las condiciones del entorno habitado. Entonces, evolución de la humanidad, entorno habitado. Anteriormente, las urbanizaciones eran, digamos, muy escasas o no tenían mucho sentido cuando aún no se había dado la revolución industrial, ¿ya? Entonces, el desarrollo tecnológico permitió que las ciudades fueran modernizándose poco a poco y convirtiéndose en las megalópolis que son hoy en día, ¿ya? Como el caso de ciudades como Seúl, capital de Corea del Sur, el caso de París, capital de Francia, el caso de Nueva York, capital de Estados Unidos, la ciudad más grande de Estados Unidos, la capital de Estados Unidos es Washington. El caso de Chicago, que se encuentra al norte de Estados Unidos, el caso de Vancouver, que se encuentra en Canadá, etc. Por eso hago énfasis en una imagen donde se nota, digamos, un entorno urbano y ciertas franjas selváticas en otras regiones. Los entornos urbanos de mayor magnitud se ubican en el occidente de Europa, parte del occidente de Rusia, que está aquí, Europa es este, y Norteamérica, ya principalmente el sur de Canadá y gran parte de Estados Unidos. El norte de Canadá no cuenta con condiciones óptimas para la habitabilidad, porque gran parte de él se encuentra en el círculo polar ártico, ya una zona de extremo frío. Continuando, planificación y ordenamiento territorial. Precisamente tengo una clase alusiva a esta temática más adelante. Aquí solo voy a dar, digamos, no voy a profundizarme mucho. Estructura ecológica. ¿A qué hace énfasis la estructura ecológica, por ejemplo, de un municipio, de una ciudad? ¿Ya? La estructura ecológica comprende las zonas biológicas estratégicas que hacen parte de un municipio, ejemplo, reservas de la biosfera, áreas cenagosas, cuerpos lóticos como un río, zona de reserva forestal, todo eso hace parte de la estructura ecológica. Más adelante, con mayor profundidad, estaré indagando cada una de estas. Gestión del riesgo. Bueno, en ciudades como Manizales la gestión del riesgo es fundamental, porque como es una ciudad de muchas ondulaciones, los deslizamientos son muy comunes, ¿ya? Una ciudad donde llueve bastante. Los deslizamientos son muy comunes, entonces gran parte de esas faldas, de las faldas de esas montañas tienden a ser intervenidas con cementos especiales para evitar que se presenten condiciones de deslizamiento. Aunque siempre se presentan, la idea es disminuir el nivel de los deslizamientos. Contraste rural-urbano. Bueno, eso en general no hace parte de los componentes del POT, pero a mí me gusta, digamos, analizar, digamos, esos dos contrastes, las brechas o, digamos, la articulación que
puedan presentarse entre el entorno rural y el entorno urbano, ¿ya? Porque hay que mirar al territorio como un constructo social equitativo, ¿ya? Donde haya equidad entre la zona urbana y la zona rural, ¿ya? Por ejemplo, que la zona rural cuente con innovación tecnológica, con redes de telecomunicaciones, con redes de internet, ¿ya? Para que no quede desligada del desarrollo y crecimiento económico urbano. Usos del suelo. Bueno, los usos del suelo comprenden lo que es el uso residencial, el uso de oficinas, es decir, el trabajo de oficinas, el uso de infraestructuras de comercio, el uso de infraestructuras industriales, el uso rural, por supuesto, en sus diferentes índoles, etc. Y espacio público que, digamos, es de gran importancia para una buena articulación entre el ser humano y su entorno habitado. Se crean, por ejemplo, plazas, plazoletas, se aumenta la anchura de los andenes, ¿ya? Para tener una mayor interacción con la naturaleza también. Es decir, hay lagos dentro de la ciudad, ¿ya? Como el caso de la ciudad de Bogotá, el parque Simón Bolívar, ¿ya? Cuenta con un lago ahí mismo, y el lago es muy cuidado por la administración municipal. Y todo esto es basado a través de normas de ocupación y construcción, que son las que permiten si en ciertas áreas se puede construir o no se puede construir, de acuerdo a las características del sector estudiado, ¿ya? Esto se da a través de oficinas de planeación que hacen parte tanto de alcaldías municipales como de la gobernación departamental, ¿ya? Entonces, nuevamente hago alusión al ordenamiento ambiental del territorio, que hay que tenerlo en cuenta en este tipo de procesos. Continuando, geografía del turismo. Se da el turismo de sol y playa en las zonas costero-marinas, ya con sus especificaciones y particularidades. El turismo religioso, que se da en ciertas áreas de recreación divina, ya como catedrales, basílicas, en donde muchos ciudadanos tendemos a acudir, ¿ya? También turismo gastronómico, que tiene que ver con la diversidad de platos típicos de una zona geográfica determinada. El caso de la ciudad de Medellín, la bandeja paisa, la arepa, el agua panela, entre otros productos. Turismo de naturaleza, que es precisamente el denominado ecoturismo, que es precisamente vender el paisaje para que la población disfrute de los hermosos y fabulosos paisajes ofrecidos por la naturaleza en muchas zonas de Colombia o en muchas zonas a nivel global, ¿ya? Donde los parques nacionales naturales son de gran importancia para este tipo de turismo. Y también a nivel urbano también se da el turismo de naturaleza. En ciertas áreas, por ejemplo en Medellín, el cerro El Volador, ¿ya? Cuenta con gran presencia de vegetación ahí en la zona urbana de la ciudad de Medellín. Entonces hay que tener un equilibrio entre las actividades laborales y también los espacios de recreación y diversión, ¿ya? Por eso es que acá en un principio hablé de incidencias en la salud física, emocional y espiritual. Los espacios topofílicos tienen una gran incidencia en la salud física, emocional y espiritual, en este caso positivo. Y los espacios topofóbicos, todo lo contrario, ¿ya? Unas sensaciones de desagrado. Turismo de aventura, por ejemplo, en zonas de senderismo, como el caso del río La Vieja, que se encuentra en el occidente del departamento del Quindío, ¿ya? En municipios como Quimbaya y La Tebaida, ¿ya? Turismo de aventura que se presenta
en zonas con una pendiente muy grande, ¿ya? Donde se practican escaladas, ¿ya? Y por último, dotación de infraestructuras para el mejoramiento de los escenarios turísticos, ¿ya? Las infraestructuras turísticas mejoran, digamos, los escenarios para el sano disfrute y convivencia pacífica, ¿ya? Las alcaldías municipales también tienen que apostarle mucho a la dotación de infraestructuras, por ejemplo, de bancas, por ejemplo, de canastas para el reciclaje, por ejemplo, de lanchas, como el caso de el lago de Soyagota, que se encuentra en el departamento de Boyacá. Allá hay lanchas, allá se alquilan remos, entre otros utensilios. Entonces, hasta aquí les dejo esta clase, ya en alusión a lo que es geografía ambiental, ecología cultural, planificación y ordenamiento territorial y geografía del turismo o geografía turística. Suscríbanse al canal, comenten, compartan y disfruten de este tipo de contenidos educativos, que es un agrado para mí que lo conozcan y lo disfruten. Un saludo por parte del canal GeoJose el Profe. Muchas gracias.